somos el grupo 2, vamos a hacer una entrevista sobre lo que es didáctica en la materia didáctica de la educación física. Estamos con Roberto Esteban Álvarez, profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, docente de Educación Física en el Colegio San Bartolomé La Merced. Entonces, proseguimos con la primera pregunta, que es ¿cuál es su concepto de educación física? Bueno, la educación física es la materia o es el área del conocimiento que propende dar a los estudiantes lo que me gustaría denominar la alfabetización física, que no es solo el desarrollo de habilidades y capacidades físicas y coordinativas, sino también una serie de conocimientos teóricos sobre la anatomía y el funcionamiento del organismo y cómo esto le puede aportar al plan de vida de cada estudiante. Segunda pregunta, ¿qué entiende por didáctica de la educación física? El conjunto de estrategias y de metodologías que se usan para propiciar un aprendizaje, diría yo, significativo, no solo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también en cada una de las clases que se le brinda a los estudiantes. ¿Cómo desarrolla su clase de educación física? Bueno, la institución tiene ya desarrollada una didáctica, una secuencia didáctica en donde lo primero es informar a los estudiantes qué se va a trabajar en la clase, cuál es el objetivo de la clase. Una vez que los estudiantes ya conocen qué es lo que se va a hacer durante la clase, se prosigue con el calentamiento, que es como la fase inicial, en donde la idea es activarlos física y emocionalmente para lo que se va a hacer en la clase, para que tengan la mejor disposición. Luego se va a una fase central, que es donde ya se trabaja el contenido específico del objetivo de aprendizaje, tanto del periodo como de la clase. Y finalmente pues la fase el cool down, tal vez se conocería, o la fase de estiramiento, en donde los estudiantes físicamente se vuelven al estado inicial de reposo, digámoslo así, y donde se hace un cierre de la clase para hacer como una realimentación de lo que se hizo durante la clase y que los estudiantes también tengan en mente lo que se hizo, el objetivo del porqué y cómo va ese proceso clase a clase. ¿Qué principios didácticos aplica en su clase de educación física? Bueno, yo creo que principalmente tres. El principio de actividad, en donde el estudiante como centro del proceso de aprendizaje y protagonista es el principal responsable de que esos conocimientos que uno está tratando de transmitir pues sean absorbidos de la mejor manera. El segundo es el principio, pues en la medida de lo posible, de la individualización, teniendo en cuenta que por el tamaño de los grupos no es tan fácil llegar a hacer pues una educación tan personalizada como se quisiera. Y el tercero es el principio de socialización, pues dada la naturaleza del área, de la habilidad, es muy importante para los estudiantes trabajar la socialización, tanto para el desarrollo de las habilidades y destrezas de la educación física como tal, como para el desarrollo de sus habilidades sociales y para que así aprendan cómo a vivir en sociedad, a manejar sus emociones, etcétera, etcétera. Diría que esos tres principalmente. ¿Cómo determina qué tipo de didáctica es la adecuada para un determinado curso? Bueno, pues normalmente yo trato de aplicar una didáctica específica por la naturaleza del área nuevamente, y lo que ya más se modifica es la metodología didáctica que se usa con el curso, dependiendo de cómo son las relaciones sociales entre el curso, cómo se relaciona también el curso con el profesor. Hay algunos cursos que tienen una generalidad que son un poco más dispersos, un poco más inquietos, que les cuesta más las indicaciones, entonces lo que modifico es la metodología más que la didáctica que uso en general, y depende más que todo de su respuesta hacia las actividades que se proponen, la motivación hacia la actividad física o hacia la clase de educación física, sus habilidades y su conocimiento, pues porque también se tiene en cuenta un poco por la naturaleza del colegio el tema teórico en la educación física. ¿Y cuál es la didáctica que más ha usado en la clase de educación física y por qué? La que más he usado es la didáctica especial. Pues, por la naturaleza de la educación física es necesario que los contenidos, los espacios, los materiales, la forma de dar las indicaciones sea muy específica a lo que se quiere lograr durante la clase. Entonces normalmente la que uso es la didáctica especial. Sí. ¿Qué tipo de metodología didáctica considera usted que no es compatible con las clases de educación física y por qué? Yo pienso que todas las didácticas
son compatibles con la clase de educación física. Depende mucho de la disposición de los estudiantes, el conocimiento previo y también mucho de la edad, porque no es lo mismo, no se va a usar la misma didáctica con unos estudiantes de primaria que con unos estudiantes de bachillerato que ya tienen más desarrolladas las capacidades, los conocimientos y también la capacidad de autonomía, de creación en la clase, partiendo de esos conocimientos previos. Entonces, dependiendo de ese contexto, creo que todas son compatibles con la clase de educación física. Listo. Bien, nos encontramos el día de hoy con Juan David del Colegio Gimnasio Real Americano. Vamos a realizar unas pequeñas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué entiende por educación física? La educación física es aquel espacio que se le asigna a los estudiantes para realizar diversas actividades físicas, como dice el nombre, y de una manera más lúdica para poder aprender mejor. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo es la clase de educación física? La clase de educación física es muy lúdica, muy dinámica, porque pues de eso se trata, ¿no? De aprender sobre el manejo del cuerpo, las lesiones, de una manera más lúdica y más dinámica para los estudiantes. Bien, tercera pregunta. ¿Qué recursos locativos, o sea, lugares, y qué tipo de materiales se utiliza para la clase de educación física? Pues lugares, se podría decir que el patio de la institución, ya que es bastante amplio y pues ahí hay, por ejemplo, cancha de baloncesto y cancha de voleibol para poder realizar las prácticas, o también el parque. Y objetos que utilizan son conos, balones, aros, entre otros objetos. Bien, cuarta pregunta. ¿Cree que la forma como han orientado la clase de educación física es la adecuada? Pues para mí está bien porque pues es lúdico, a nosotros nos gusta de vez en cuando correr, saltar, gritar, entonces pues sí, me parece que está bien. Listo, Juan David, entonces ¿considera usted que las clases de educación física podrían ser mejores? Y si es así, ¿qué les cambiaría? Pues podrían ser un poco mejores, ya que pues a veces nos separamos mucho con la teoría que da el profesor, y también escribiendo, entonces podríamos manejar el espacio de la teoría para la casa y sacar nota de aquello para que tengamos más tiempo de realizar las actividades en el colegio. Pregunta, ¿los elementos usados en la clase de educación física son suficientes para las actividades planteadas por el profesor? Pues para mí sí son suficientes, pues, ya que somos el promedio de los salones son como 34, 35 estudiantes y pues si hay buena cantidad de objetos para poder realizar bien las prácticas. ¿La educación física ha tenido un impacto positivo en su vida? Y si es así, Sí, ya que yo pues, estoy en la escuela de fútbol y pues aprender de lesiones de mi sistema muscular pues me ayuda mucho para realizar mis actividades extracurriculares fuera del colegio de una mejor manera. ¿qué?